Una semana después de la boda de mi hijo Matías, mi nuera Vanessa tocó a mi puerta acompañada de un hombre, elegante, con maletín de cuero. «Suegra, él es Pablo, notario», me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía. «Venimos a ayudarla con unos papelitos de la casa». Mi corazón se aceleró. Sabía perfectamente lo que buscaban, pero no tenía ni idea de lo que yo había estado ocultando todos estos meses. Gracias a Dios mantuve la boca cerrada sobre la herencia de la hacienda que mi difunto esposo me había dejado. Porque ahora, viendo a Vanessa revisar mis documentos con esos ojos codiciosos, entendía que mi silencio había sido mi salvación. Pero para contar esta historia completa, necesito retroceder al día en que todo comenzó a cambiar. Hace 3 meses, cuando Matías me anunció que se casaría con Vanessa, yo estaba amasando pan en la cocina. El aroma a levadura fresca llenaba el aire mientras mis manos trabajaban la masa tibia. «Mamá, quiero que conozcas bien a Vanessa antes de la boda», me dijo con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. Mi hijo, mi único tesoro, por fin había encontrado el amor. «Claro, mijo, tráela cuando quieras», le respondí limpiándome las manos en el delantal. Ya había escuchado tanto sobre ella. 32 años, trabajaba en una oficina, cabello castaño siempre perfecto, uñas impecables. Sonaba como la mujer ideal para mi Matías. Esa tarde corrí al mercado para comprar los ingredientes más frescos. Camarones grandes, aguacates perfectos, chiles poblanos, crema espesa. Quería prepararle sus platillos favoritos. En mi mente ya imaginaba las conversaciones que tendríamos, los consejos que podría darle sobre cómo hacer feliz a mi hijo, las recetas familiares que compartiríamos. Pasé toda la noche cocinando. Mis pies se hincharon de tanto estar parada, pero no me importaba. El chile en nogada quedó perfecto, cremoso y aromático. Los tamales estaban esponjosos como nubes. La salsa verde tenía ese toque picante que a Matías le encantaba desde pequeño. Cuando llegó el momento de conocerla, me puse mi vestido rosa más bonito, ese que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné cuidadosamente y hasta me pinté los labios. Quería causar una buena primera impresión. Al fin y al cabo, esta mujer sería la madre de mis futuros nietos. Sonó el timbre y mi corazón se aceleró de emoción. Abrí la puerta con una sonrisa enorme. «Vanessa, qué gusto conocerte». «Component placement», exclamé extendiendo mis brazos para abrazarla. Pero ella apenas rozó mis hombros con las puntas de los dedos, como si tocarme fuera desagradable. «Mucho gusto, señora», murmuró sin mirarme a los ojos. Su voz sonaba fría, distante. Llevaba un vestido verde elegante y zapatos de tacón que resonaban contra el piso de mi humilde casa como pequeños martillos. Durante la cena, intenté conversar con ella sobre sus gustos, su trabajo, sus planes con Matías. Pero cada pregunta que hacía recibía respuestas cortantes de una sola palabra. Sí, no, tal vez. Era como hablar con una pared helada. Lo que más me dolió fue ver cómo sus ojos recorrían mi casa con desdén. La forma en que arrugaba la nariz cuando probaba mi comida, como si fuera algo inferior. Mi chile en nogada, que había perfeccionado durante décadas, apenas lo tocó. «Mamá, la comida está deliciosa como siempre», dijo Matías intentando llenar el silencio incómodo que se había instalado en mi mesa. Vanessa jugueteaba con los frijoles en su plato, apartando cada ingrediente como si fuera veneno. Sus uñas perfectamente pintadas de rojo brillante contrastaban con la sencillez de mis platos de cerámica. «¿Te gusta cocinar, Vanessa?», Drenia pregunté con esperanza, sirviendo más salsa en su plato. Ella levantó la vista con una expresión que no pude descifrar del todo. «No tengo tiempo para esas cosas», respondió secamente.
Prefiero ordenar comida o ir a restaurantes decentes. La palabra decentes se clavó en mi pecho como una astilla. Mi comida no era decente. Mi casa no era decente. Matías tosió nerviosamente y cambió de tema, pero yo ya había captado el mensaje. Para Vanessa, todo lo mío era inferior. Durante las siguientes semanas, cada encuentro se volvía más difícil. Cuando venían a visitarme, ella se sentaba en el borde del sillón como si fueras a ensuciarse, revisando constantemente su teléfono con expresión aburrida. Nunca preguntaba por mi día. Nunca mostró interés en conocerme realmente. Araceli, ¿verdad que estarás feliz de tener más tiempo para ti cuando nos casemos? Logueó un día mientras yo preparaba café. Sus palabras sonaron como una despedida prematura, como si ya hubiera decidido alejar a mi hijo de mí. ¿Más tiempo para mí? Drenia, repetí confundida. Pero me encanta pasar tiempo con ustedes. Ella intercambió una mirada con Matías que no comprendí entonces, pero que ahora entiendo perfectamente. Ya estaban planeando mi destierro. La preparación de la boda se convirtió en mi pesadilla personal. Vanessa tomaba todas las decisiones sin consultarme, como si yo fuera invisible. La señora de la limpieza podría ayudar con las flores. La escuché decir por teléfono un día. Tardé varios segundos en darme cuenta de que se refería a mí. Cuando sugerí hacer el pastel de bodas yo misma, una tradición familiar que había mantenido por generaciones, Vanessa soltó una risa que me heló la sangre. ¡Ay, no, suegra! Mejor dejemos eso a los profesionales. No queremos que salga algo casero. Esa noche lloré en mi cocina, aferrada al delantal que mi madre me había regalado cuando me casé. Mis pasteles habían endulzado cumpleaños, bautizos, graduaciones. Pero para Vanessa, mi amor hecho repostería era simplemente casero. Una palabra que pronunciaba como si fuera una enfermedad. El día de la boda llegó como una tormenta inevitable. Me levanté antes del amanecer para prepararme, eligiendo mi vestido morado más elegante, el que había comprado especialmente para esta ocasión. Me peiné en el salón de belleza del barrio, donde doña Carmen me hizo un peinado hermoso que me quitó 10 años de encima. «Te ves preciosa, Araceli», me dijo mirándome en el espejo. «Tu hijo va a estar tan orgulloso de ti». Sus palabras me llenaron de esperanza. Tal vez este día marcaría un nuevo comienzo con Vanessa. Llegué temprano a la iglesia, como siempre hago a todo. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto para mi hijo. Los invitados comenzaron a llegar y yo recibía sus felicitaciones con una sonrisa genuina. «Qué guapo está Matías. Se ve tan feliz. Usted debe estar muy orgullosa». Pero cuando comenzó la ceremonia, me di cuenta de algo que me partió el alma. Vanessa había organizado los asientos de tal manera que yo quedé relegadas a la quinta fila, detrás de sus amigas del trabajo, detrás de vecinos que apenas conocían a mi hijo. La madre del novio, en la quinta fila, como una invitada más. Desde mi asiento en la quinta fila, tuve que estirar el cuello para ver a mi propio hijo caminar hacia el altar. Las madres de las amigas de Vanessa, mujeres que nunca habían cambiado un pañal de Matías ni lo habían consolado durante sus noches de fiebre, tenían mejores lugares que yo. Tragué saliva y mantuve la compostura, pero algo dentro de mí comenzó a romperse. Durante la recepción las cosas empeoraron. Vanessa me presentaba a sus invitados como la mamá de Matías, nunca como mi suegra o usando mi nombre. Era como si fuera un objeto, una etiqueta sin personalidad propia. «Ella es la que cocina muy rico», agregaba con esa sonrisa falsa, reduciendo toda mi existencia a una función doméstica. Cuando llegó el momento de los brindis, esperé pacientemente mi turno. Había preparado unas palabras hermosas sobre mi hijo, sobre cómo lo había visto crecer,
sobre mis bendiciones para su nueva vida. Pero Vanessa dirigió la ceremonia como una directora de orquesta, dándole la palabra y opasata a sus padres, sus hermanos, sus mejores amigas, incluso a compañeros de trabajo. ¿Y el brindis de la mamá del novio?, Locke preguntó a alguien entre los invitados. Vanessa miró hacia donde yo estaba sentada y dijo con una sonrisa helada: «Ay, sí, claro. Doña Araceli, ¿quiere decir algo cortito?» Cortito. Como si mis 69 años de vida y 30 de ser madre de Matías merecieran solo un comentario breve. Me levanté con las piernas temblorosas, sintiendo todas las miradas sobre mí. Quiero agradecer a Dios por este día tan especial. Comencé, pero apenas había pronunciado la segunda frase cuando Vanessa empezó a pichar y a aplaudir, cortando mi discurso. Los demás siguieron su ejemplo, y mi voz se perdió entre los aplausos forzados. Durante la cena, me sentaron en una mesa al fondo, con personas que no conocía, parientes lejanos de Vanessa que hablaban entre ellos como si yo no existiera. Desde ahí veía a mi hijo reírse con su nueva familia política, completamente absorto en su nueva vida, mientras yo masticaba sola un pollo que sabía a cartón. Cuando comenzaron los bailes, Matías bailó primero con Vanessa, después con la madre de ella, luego con las hermanas de ella. Yo esperé sentada, arreglándome el vestido una y otra vez, asegurándome de que mi sonrisa no se borrara. Pero la canción terminó, y mi hijo nunca volteó hacia donde yo estaba. ¿No vas a bailar con tu mamá? «Component placement», le preguntó mi compadre Antonio cuando se acercó a saludarme. Matías se rió nerviosamente y dijo: «Ay, sí, claro, ahorita». Pero siguió bailando con otros invitados mientras yo permanecía inmóvil en mi mesa, sintiendo cómo cada minuto que pasaba me hacía más invisible. Cerca de las 11 de la noche, decidí acercarme a despedirme. Tenía que manejar de regreso a casa y ya estaba cansada de fingir que todo estaba bien. «Mijo, me voy a ir retirando», le dije tocando suavemente su brazo. Él me abrazó rápidamente, distraído por la música y las risas. «Gracias por todo, mamá. Te amo», murmuró en mi oído, pero ya estaba mirando hacia otro lado. Vanessa apareció a su lado como una sombra posesiva. «Gracias por venir, suegra», me dijo, pero su tono sonaba más a despedida permanente que a agradecimiento. Mientras caminaba hacia mi auto, cargando mi bolsa y el regalo que había preparado con tanto amor, escuché a Vanessa comentar con sus amigas: «Ay, menos mal que vive lejos. No es que sea mala persona, pero ya saben cómo son las suegras. Siempre quieren opinar de todo». Sus risas me siguieron hasta el estacionamiento. Subí a mi viejo auto con las manos temblorosas, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban detrás de mis ojos. Durante 30 años había sido el centro del mundo de Matías, y en una sola noche me había convertido en un estorbo del que había que deshacerse. El camino a casa se me hizo eterno. Las luces de la carretera se difuminaban por las lágrimas que finalmente dejé correr libremente. En el radio sonaba una canción romántica que me recordó a cuando bailaba con mi difunto esposo en nuestra propia boda, hace tantos años. Él me había prometido que siempre me protegería, pero ahora estaba sola enfrentando esta nueva realidad. Llegué a mi casa pasada la medianoche, con los pies hinchados y el corazón destrozado. Me quité los zapatos en la entrada y caminé descalza hasta mi cuarto, sintiendo el frío del piso contra mis plantas cansadas. El vestido morado que había elegido con tanto cuidado ahora me parecía un disfraz ridículo, el uniforme de una anciana que había intentado fingir que todavía importaba. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de silencio y expectativa. Esperaba que Matías me llamara para contarme sobre su luna de miel, para preguntarme cómo estaba, para mantener esa conexión que habíamos tenido durante 30 años.
pero mi teléfono permanecía mudo como una tumba. Una semana después de la boda, decidí llamarlo yo. «Hola, mijo, ¿cómo están? ¿Qué tal la luna de miel?» «Component placement», pregunté con la voz más alegre que pude fingir. Su respuesta fue cortante, distante. «Muy bien, mamá. Vanessa dice que te manda saludos. Oye, te hablo después, estamos ocupados arreglando unas cosas de la casa». La casa. Ya no decía mi casa o nuestra casa. Era la casa, como si yo nunca hubiera existido en su vida doméstica. Colgué el teléfono sintiéndome más sola que nunca, mirando las fotografías de Matías niño que decoraban mi sala. Ese pequeño de ojos brillantes que corría a abrazarme cada vez que llegaba de la escuela, ahora era un extraño que me mandaba saludos a través de su esposa. Pasaron 3 días más sin noticias. Decidí hornear sus galletas favoritas, esas de chocolate con nueces que le encantaban desde pequeño, y llevárselas como excusa para visitarlos. Me arreglé con cuidado. Me puse mi blusa verde menta más bonita y manejé hasta su nueva casa con el corazón lleno de esperanza. Toqué el timbre esperando ver la sonrisa de mi hijo, pero quien abrió fue Vanessa. Llevaba una bata de seda color vino que se veía carísima y tenía el pelo recogido en un moño perfecto, como si acabara de salir de un salón de belleza. «¡Ay, suegra, qué sorpresa!», dijo sin mostrar ni una pizca de alegría genuina. «Traje galletas para Matías», expliqué levantando la canasta que había decorado con un moño amarillo. «Son sus favoritas». Vanessa tomó la canasta sin invitarme a pasar, examinando las galletas como si fueran evidencia de un crimen. «¡Qué detalle! Matías está en una junta muy importante, pero le digo qué pasó». Me quedé parada en la entrada como una vendedora rechazada, esperando al menos que me ofreciera un vaso de agua o me preguntara cómo estaba. Pero Vanessa ya estaba cerrando la puerta. «Gracias por las galletas, suegra. Que tenga buen día». El portazo resonó en mis oídos como una sentencia final. Durante el camino de regreso, las lágrimas empañaron el parabrisas. Me detuve a un lado de la carretera para llorar sin restricciones, golpeando el volante con mis puños arrugados. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que esa mujer me arrebatara a mi hijo tan fácilmente? Esa noche, mientras cenaba sola frente al televisor, recordé algo que mi difunto esposo me había dicho poco antes de morir. «Araceli, si algo me pasa, no dejes que nadie te pisotee. Eres más fuerte de lo que crees y tienes más de lo que imaginas». En ese momento no entendí completamente sus palabras, pero ahora empezaban a cobrar sentido. Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en meses: revisar los documentos que mi esposo me había dejado. Saqué la caja fuerte del closet, esa que guardaba nuestros papeles más importantes, y comencé a organizarlos. Certificados de nacimiento, actas de matrimonio, escrituras de la casa, pólizas de seguros. Fue ese entonces cuando encontré el sobre manila que cambiaría todo. Dentro estaba la escritura de una propiedad que había olvidado por completo: la hacienda de 200 hectáreas que mi esposo había heredado de su tío y que ahora era completamente mía. El documento legal era claro e indiscutible. Yo era la única propietaria de una de las haciendas más prósperas de la región. Mi corazón se aceleró mientras leía los detalles. La propiedad incluía tierras de cultivo, ganado, una casa principal de 5 recámaras y 3 casas para empleados. El valor estimado en el avalúo más reciente era suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida y dejar una herencia considerable. Pero lo más importante no era el dinero, era el poder de decidir mi propio destino, de no depender de nadie, de no tener que mendigar cariño ni aceptar migajas de atención. Por primera vez en semanas sonreí genuinamente,
Guardé los documentos en un lugar seguro y tomé una decisión. No le diría nada a nadie sobre esta herencia. Ni a Matías, ni mucho menos a Vanessa. Mi instinto me decía que esto sería mi as bajo la manga, mi salvación cuando llegara el momento adecuado. Esa misma semana, mi instinto se comprobó más certero de lo que imaginaba. Vanessa comenzó a llamarme con una frecuencia sospechosa, pero no para preguntarme cómo estaba o para invitarme a cenar. Sus llamadas tenían un propósito muy específico: obtener información sobre mis propiedades y mis finanzas. Suegra, Matías y yo estábamos pensando que tal vez usted se sentiría más cómoda en un lugar más pequeño, me dijo durante una de esas conversaciones aparentemente casuales. Esta casa debe ser mucha responsabilidad para una persona de su edad. ¿No ha pensado en venderla y mudarse a un departamento más manejable? Sus palabras me produjeron un escalofrío. La sutileza con la que sugería que me deshiciera de mi hogar era aterradora. No, mijita, me siento muy cómoda aquí, respondí manteniendo un tono dulce. Esta casa tiene muchos recuerdos hermosos. Sí, claro, pero piénselo. Con el dinero de la venta podría darse algunos lujos. Viajar, tal vez. Y nosotros podríamos ayudarla a administrar ese dinero para que le rinda más. Insistió con esa voz melosa que habías aprendido a detestar. 2 días después, Matías me visitó por primera vez desde la boda. Pero no venía solo a saludar a su madre. Venía con una agenda muy clara. Mamá, Vanessa y yo hemos estado hablando sobre tu futuro. Comenzó sentándose en el sillón donde yo solía acurrucarlo cuando tenía pesadillas. ¿Mi futuro?, pregunté fingiendo inocencia, aunque ya sabía perfectamente hacia dónde se dirigía la conversación. Mi hijo evitaba mirarme directamente a los ojos, como cuando era niño y había hecho alguna travesura. Sí. Creemos que esta casa es demasiado grande para ti. Te ves muy cansada últimamente, muy estresada. Vanessa conoce a un muy buen agente inmobiliario que podría tasarla y conseguir un buen precio, explicó jugando nerviosamente con las llaves de su auto. El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor, estaba tratando de convencerme de que vendiera la casa donde él había crecido, donde había dado sus primeros pasos, donde habíamos construido juntos todos nuestros recuerdos. Mijo, ¿tú realmente crees que debo vender la casa? Component placement, le pregunté directamente, necesitando escuchar su respuesta sin los filtros de Vanessa. Por un momento, vi al niño vulnerable que solía ser, dudando, luchando entre lo que sabía que estaba mal y lo que su esposa le había metido en la cabeza. Es que Vanessa tiene razón. Deberías disfrutar más la vida, tener menos preocupaciones, murmuró, pero su voz sonaba ensayada, como si estuviera recitando un guión que alguien más había escrito. Esa noche, después de que Matías se fuera con promesas vacías de visitarme más seguido, me senté en mi cocina con una taza de té de manzanilla y tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi amiga Raquel, la única persona en quien podía confiar completamente. Raquel, necesito contarte algo muy importante, pero necesito que me prometas que esto queda entre nosotras, le dije cuando contestó el teléfono. Su voz inmediatamente se volvió seria. Raquel y yo habíamos sido amigas durante más de 40 años. Habíamos criado a nuestros hijos prácticamente juntas. Por supuesto, Araceli. ¿Qué pasa? Te oyes preocupada. Le conté todo. Sobre la actitud de Vanessa desde el primer día, sobre cómo me habían tratado en la boda, sobre los intentos de convencerme de vender mi casa y, finalmente, sobre la herencia de la hacienda que había mantenido en secreto.
¡Santo Dios, Araceli! ¿Una hacienda de 200 hectáreas y no les has dicho nada? Drenia, exclamó Raquel. Menos mal que mantuviste la boca cerrada. Esa muchacha tiene cara de tiburón desde que la vi en la boda. Sus palabras me confirmaron que mi instinto había sido correcto. Raquel, siento que algo malo va a pasar. La forma en que me miran, como si fuera un obstáculo que hay que remover. Tengo miedo de que estén planeando algo. Escúchame bien, comadre, me dijo Raquel con esa firmeza que la caracterizaba. Mañana vamos juntas con un abogado. Necesitas proteger todos tus bienes antes de que esos buitres se den cuenta de lo que realmente tienes. Y por favor, no firmes nada, absolutamente nada, sin consultarme primero. Al día siguiente, Raquel llegó temprano por mí. Había contactado a un abogado de confianza, el licenciado Rafael, que tenía oficina en el centro de la ciudad. Un hombre mayor, de cabello canoso y mirada inteligente, que había manejado casos similares durante décadas. Señora Araceli, por lo que me cuenta su amiga, usted está en una situación muy delicada. Me explicó después de revisar todos mis documentos. Es común que familiares bien intencionados, o no tanto, presionen a personas mayores para que transfieran propiedades. Mi consejo es que protejamos todos sus bienes legalmente. El licenciado Rafael extendió todos mis documentos sobre su escritorio de caoba, formando un mosaico de mi vida patrimonial. Señora Araceli, lo que tiene usted aquí es considerable. Esta hacienda por sí sola vale más que muchas fortunas familiares completas. Me explicó señalando el avalúo con su dedo índice. Lo que me preocupa, continuó ajustándose los lentes, es el patrón de comportamiento que me describe. Primero aíslan emocionalmente a la persona, luego la hacen sentir incapaz de manejar sus propios asuntos, después presentan la solución, que casualmente los beneficia a ellos. Sus palabras me helaron la sangre porque describían exactamente lo que había estado viviendo. Raquel tomó mi mano y la apretó suavemente. Cuéntale lo del notario, comadre. El licenciado Rafael levantó una ceja con interés. Le relaté sobre la visita de Vanessa con Pablo, sobre los papelitos de la casa y sobre cómo habían llegado sin avisar, como cazadores siguiendo el rastro de una presa. Típico, murmuró el abogado escribiendo notas en su libreta. Traen a un notario de confianza, alguien que está dispuesto a hacer vista gorda sobre irregularidades, y presionan para firmar documentos bajo la premisa de simplificar las cosas. Me explicó que había visto casos donde personas mayores perdían todo su patrimonio en una sola sesión de firmas. ¿Qué puedo hacer para protegerme?, pregunté sintiendo como si estuviera en medio de un campo de batalla invisible. El licenciado sonrió por primera vez desde que había comenzado nuestra conversación. Mucho. Podemos crear un fideicomiso irrevocable. Podemos documentar cualquier intento de coerción. Y sobre todo, podemos prepararnos para cuando vengan con sus verdaderas intenciones. Salimos de la oficina del abogado con un plan claro y varios documentos que protegían mis bienes. Pero más importante aún, salí con la certeza de que no estaba loca, de que mis sospechas tenían fundamento. Raquel me invitó a comer a su casa, donde su esposo Antonio me recibió con su abrazo de oso de siempre. Araceli, esa muchacha tiene ojos de dinero, me dijo Antonio mientras comíamos el mole que Raquel había preparado. En la boda me dio mala espina. Se la pasó calculando, viendo quién tenía qué, preguntando por los negocios de la gente. Sus observaciones confirmaron mis peores temores. Durante los siguientes días, mantuve mi rutina normal, pero con los sentidos alerta. Cada llamada telefónica, cada visita inesperada,
cada comentario casual sobre mi edad avanzada o mi necesidad de ayuda, los interpretaba con nueva claridad. Era como si hubiera desarrollado una visión de rayos X para detectar las verdaderas intenciones. El miércoles por la tarde, mientras regaba mis plantas en el jardín, vi llegar el auto de Matías. Mi corazón se aceleró, pero ya no de alegría, sino de aprehensión. Cuando bajó del carro acompañado de Vanessa, supe que había llegado el momento que había estado temiendo. «Hola, mamá». Me saludó Matías con esa sonrisa tensa que había perfeccionado desde su matrimonio. Vanessa venía detrás de él cargando una carpeta voluminosa y ese aire de suficiencia que tanto me irritaba. ¿Podemos pasar? Queremos platicar contigo sobre algo importante. Los invité a sentarse en la sala, el mismo lugar donde Matías había jugado con sus carritos durante años, donde yo le había leído cuentos todas las noches, donde habíamos visto juntos sus caricaturas favoritas. Ahora ese espacio sagrado se había convertido en un tribunal, donde yo era la acusada. «Mamá, hemos estado muy preocupados por ti», comenzó Matías con un tono paternalista que me resultó completamente ajeno. «Vanessa y yo creemos que necesitas ayuda para manejar tus asuntos financieros. Es normal a tu edad sentirse abrumada por tantas responsabilidades». Vanessa abrió su carpeta como un general, desplegando mapas de batalla. «Suegra, hemos hablado con varios especialistas en finanzas para personas de la tercera edad. Todos coinciden en que lo mejor sería simplificar su patrimonio, concentrar todo en inversiones más seguras y manejables». «¿Especialistas?», Drenia pregunté fingiendo confusión mientras por dentro me hervía la sangre. «¿Qué especialistas? Yo no he hablado con ningún especialista». Mi mente registraba cada palabra, cada gesto, tal como me había aconsejado el licenciado Rafael. «Por eso mismo, mamá», intervino Matías con esa paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños. «No has tenido la orientación adecuada. Vanessa conoce gente muy preparada que puede ayudarte a proteger tu dinero y asegurar tu futuro». Vanessa sacó varios documentos de su carpeta, desplegándolos sobre mi mesa de centro como cartas de póker. «Mire, suegra, aquí tenemos una propuesta muy conveniente. Un fondo de inversión que le daría rendimientos garantizados. Mucho mejor que tener el dinero parado en propiedades que requieren mantenimiento y le dan dolores de cabeza». Fingí examinar los papeles con la vista cansada de una anciana confundida, pero en realidad estaba memorizando cada detalle. Los documentos proponían la venta de mi casa y la transferencia de los fondos a una cuenta mancomunada, donde Matías y Vanessa tendrían poder de decisión sobre mis inversiones, para protegerme de posibles estafas. ¿Y dónde viviría yo si vendo la casa?, pregunté con voz temblorosa, interpretando perfectamente el papel de la abuela vulnerable que ellos esperaban ver. Vanessa sonrió con esa falsa dulzura que había perfeccionado. «Ay, suegra, no se preocupe por eso. Ya encontramos un hogar para personas mayores muy bonito, con atención médica las 24 horas. Estaría mucho más segura y cómoda. Un hogar para ancianos». Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. Ahí estaba su plan completo: despojarme de mi casa, controlar mi dinero y encerrarme en una institución donde no pudiera ser un estorbo para su nueva vida perfecta. Todo envuelto en el papel dorado de la preocupación y el amor filial. ¿Un hogar de ancianos? «Component placement», repetí dejando que mi voz se quebrara ligeramente. «Pero, mijo, yo me siento bien aquí, en mi casa. Aquí están todos nuestros recuerdos». Vanessa y Matías intercambiaron esa mirada cómplice que había aprendido a detectar, esa comunicación silenciosa entre conspiradores. «Mamá,
Sabemos que es difícil, pero piénsalo bien», insistió Matías inclinándose hacia mí con esa sonrisa condescendiente. «En el hogar tendrías compañía, actividades, atención médica, y nosotros podríamos visitarte cuando quisiéramos sin preocuparnos por tu seguridad. Cuando quisiéramos. No todos los días, no regularmente, sino cuando a ellos les conviniera. Como visitar a una mascota en una pensión». Sentí una furia tan intensa que tuve que concentrarme en mantener mi actuación de anciana indefensa. «Además», agregó Vanessa sacando más papeles de su carpeta infinita, «hemos calculado que con la venta de esta casa y algunas inversiones inteligentes, usted podría vivir muy cómodamente sin preocuparse por nada. Nosotros nos encargaríamos de todos los trámites y decisiones financieras». Ahí estaba la trampa final. Ellos controlarían mi dinero mientras yo vegetaba en un asilo, esperando sus visitas esporádicas y agradeciendo las migajas de atención que me dieran. Era un plan brillantemente cruel, ejecutado con la precisión de cirujanos financieros. «¿Y si no quiero vender la casa?», Drenia pregunté con voz pequeña, como si la idea me hubiera acabado de ocurrir. Vanessa suspiró teatralmente, como si fuera una maestra paciente explicándole matemáticas a un niño lento. «Suegra, entendemos que es difícil aceptarlo, pero a su edad ya no es seguro vivir sola en una casa tan grande. ¿Qué pasaría si se cae y no hay nadie para ayudarla? ¿O si alguien se aprovecha de su bondad y la estafa?». Drenia argumentó con esa lógica aparentemente irrefutable. La ironía de sus palabras me habría hecho reír si no hubiera estado tan furiosa. Ella, que estaba intentando estafarme en ese mismo momento, me advertía sobre posibles estafadores. La audacia era asombrosa. «Necesito tiempo para pensarlo», murmuré frotándome las sienes como si tuviera dolor de cabeza. «Es mucho para procesar de una vez». Matías se levantó y me dio un abrazo que se sintió más como el beso de Judas que como un gesto de cariño filial. «Por supuesto, mamá. Tómate el tiempo que necesites, pero no demasiado, ¿sí? Estas oportunidades de inversión no esperan para siempre», me dijo mientras Vanessa guardaba sus documentos con la satisfacción de quien sabe que ya tiene la partida ganada. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala sintiendo como si hubiera sobrevivido a un huracán. Mis manos temblaban, no de vejez, sino de rabia contenida. Tomé el teléfono y llamé inmediatamente al licenciado Rafael. «Licenciado, vinieron hoy. Tal como usted predijo, quieren que venda todo y me vaya a un asilo mientras ellos manejan mi dinero», le reporté con voz entrecortada. Su respuesta fue calmada pero firme. «Señora Araceli, ahora viene la parte más importante. No firme absolutamente nada, sin importar la presión que le hagan. Y si es posible, grabe cualquier conversación futura que tenga con ellos. Necesitamos documentar sus verdaderas intenciones». Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa como un fantasma, tocando cada mueble, cada fotografía, cada objeto que tenía historia. La mecedora donde había amamantado a Matías, la mesa donde habíamos hecho juntos sus tareas de primaria, el piano que había tocado para arrullarlo cuando tenía pesadillas. Todo eso sería vendido, rematado, dispersado a los 4 vientos para alimentar la codicia de una mujer que ni siquiera había conocido a mi hijo cuando él era verdaderamente vulnerable. Una mujer que veía en mi amor maternal solo un obstáculo para sus planes de grandeza financiera. Al día siguiente, Raquel llegó temprano con una grabadora digital que su nieto le había prestado. «Comadre, esto es muy fácil de usar. Solo presionas este botón y graba hasta 8 horas continuas», me explicó mostrándome el pequeño dispositivo. «Ponlo en tu bolso o en el bolsillo de tu delantal.
Si vuelven con sus propuestas, tendremos todas sus palabras registradas. Durante 3 días mantuve una calma tensa, esperando el siguiente movimiento de mis cazadores. El viernes por la tarde sonó el teléfono. Era Vanessa, con esa voz melosa que había perfeccionado para manipular. «Suegra, ya tuvo tiempo de pensar en nuestra propuesta. Es que encontramos un lugar precioso en el hogar de ancianos, pero necesitamos apartar el lugar pronto porque hay lista de espera». La urgencia artificial en su voz me confirmó que estaban ansiosos por cerrar el trato antes de que yo pudiera reflexionar demasiado o consultar con alguien más. «Sí, mijita, he estado pensando mucho», respondí con mi mejor actuación de anciana indecisa. «¿Podrían venir mañana para explicarme otra vez todos los detalles? A mi edad a veces se me olvidan las cosas». Casi podía sentir su sonrisa de triunfo a través del teléfono. «Por supuesto, suegra. Mañana en la tarde pasamos con todos los papeles. Va a ver que es la mejor decisión para todos. Para todos». Como si despojarse de mi casa y mi autonomía fuera un acto de generosidad hacia mis verdugos. El sábado por la tarde llegaron puntuales como buitres a una cita con la carroña. Esta vez venían acompañados de Pablo, el notario que había aparecido en mi puerta una semana antes. Un hombre delgado con bigote ralo y maletín de cuero que examinaba mi casa con ojos de tasador mientras fingía cortesía. «Doña Araceli, qué gusto verla otra vez», me saludó Pablo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vengo preparado para facilitar todos los trámites que necesite. Entre más rápido resolvamos esto, menos complicaciones tendremos». Mi grabadora estaba encendida en el bolsillo de mi delantal, registrando cada palabra de esta farsa legal. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había mecido a Matías cuando era bebé, y los dejé desplegar su teatro de falsas preocupaciones. «Mamá, trajimos todos los documentos listos», anunció Matías extendiendo una pila de papeles sobre mi mesa. «Solo necesitas firmar aquí, aquí y aquí, y nosotros nos encargamos de todo lo demás». Su dedo señalaba líneas punteadas como si fueran cruces en un cementerio. Vanessa se sentó a mi lado con esa proximidad forzada que usan los vendedores agresivos. «Suegra, mire qué maravilla. Aquí están las fotos del hogar donde va a vivir. Tiene jardines preciosos, sala de televisión, incluso clases de yoga para la tercera edad». Las fotografías mostraban un lugar que parecía más un hospital disfrazado que un hogar. Pablo abrió su maletín ceremoniosamente y sacó un sello oficial, tinta azul y varios formularios con membrete notarial. «Señora, estos documentos están perfectamente redactados para proteger sus intereses. La venta de la propiedad, la transferencia de fondos al fideicomiso familiar y la autorización para que sus familiares manejen sus finanzas en caso de incapacidad». ¿Incapacidad? Esa palabra me golpeó como una bofetada. Ya tenían preparado incluso el siguiente paso: declararme mentalmente incompetente si algún día me rebelaba contra sus decisiones. Era un plan tan meticuloso que me dio escalofríos. ¿Y si después cambio de opinión?, pregunté con voz temblorosa, interpretando perfectamente mi papel de anciana confundida. Pablo y Vanessa intercambiaron una mirada que la grabadora no podría capturar, pero que yo registré en mi memoria como evidencia de su complicidad. «Ay, suegra, estas decisiones son definitivas por su propia protección», explicó Vanessa con esa paciencia exagerada. «Si pudiéramos cambiar de opinión cada rato, cualquier persona malintencionada podría confundirla y hacerle firmar cosas que no convienen». Malintencionada. La ironía era tan brutal que tuve que morderme la lengua para no explotar. Ahí estaba ella,
despojándome de todo mientras me advertía sobre personas que podrían aprovecharse de mí. Además, mamá, agregó Matías tomando mi mano con una ternura que sabía fingida, piensa en lo tranquilos que vamos a estar sabiendo que estás segura y bien cuidada. Ya no tendremos que preocuparnos por ti. No tendremos que preocuparnos por ti. Traducido del lenguaje de los manipuladores significaba: ya no tendremos que fingir que te queremos ahora que tenemos tu dinero. Las lágrimas que brotaron de mis ojos no eran actuación. Eran el dolor genuino de una madre traicionada por el hijo que había criado con tanto amor. No llore, señora, me consoló Pablo con frialdad profesional. Es normal sentirse emotiva con estos cambios, pero va a ver que después se siente mucho más tranquila. Sacó una pluma de oro de su saco y la puso frente a mí como si fuera una pistola. Tomé la pluma con manos temblorosas y la acerqué al primer documento. Podía sentir la tensión en el aire, la expectativa de mis verdugos esperando el momento del triunfo final. Vanessa se inclinó hacia mí como un vampiro sediento a punto de morder. Pero entonces, como si hubiera sido enviada por un ángel guardián, sonó el timbre de mi casa. ¿Esperan a alguien?, Drenia preguntó Pablo con irritación evidente. No, murmuré levantándome lentamente. Debe ser algún vecino. Abrí la puerta y ahí estaba Raquel, acompañada del licenciado Rafael y de otro hombre que no reconocí. Buenas tardes, Araceli. Me saludó Raquel con una sonrisa que me transmitió fuerza instantáneamente. Espero que no lleguemos en mal momento. Para nada, respondí sintiendo como si acabara de llegar la caballería. Pasen, por favor. El licenciado Rafael entró con esa presencia inautorizada que solo tienen los abogados experimentados, y el hombre desconocido lo siguió cargando una cámara de video profesional. Matías se puso pálido al ver a los recién llegados. Vanessa intentó guardar rápidamente los documentos, pero Pablo se quedó inmóvil como una estatua de sal. ¿Qué está pasando aquí, mamá?, Swing preguntó mi hijo con voz nerviosa. Señores, buenas tardes, saludó el licenciado Rafael con cortesía profesional. Soy el abogado de la señora Araceli. Me da mucho gusto llegar justo a tiempo para supervisar esta importante transacción legal. Imagino que todos los documentos están en perfecto orden y que mi clienta ha tenido tiempo suficiente para revisarlos con asesoría legal independiente. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Pablo guardó su pluma de oro como si quemara, y Vanessa miraba hacia la puerta como calculando la distancia más corta para huir. Disculpe, ¿y ustedes?, Drenia preguntó Pablo intentando recuperar su autoridad profesional. El licenciado Rafael sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado durante décadas de desenmascarar estafadores. Rafael Mendoza, abogado especialista en protección patrimonial para adultos mayores, y él es el licenciado Antonio Herrera, de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Personas Vulnerables. Casualmente estábamos revisando algunos casos similares en la zona y decidimos hacer una visita de cortesía. La cara de Vanessa se transformó de la confianza predatoria a la palidez del terror en cuestión de segundos. Pablo cerró su maletín con movimientos nerviosos, como si los documentos dentro fueran evidencia incriminatoria. Matías se quedó inmóvil, mirando alternadamente entre los abogados y hacia mí, como si por primera vez en meses realmente me viera. Licenciado, dije dirigiéndome a Rafael con la voz más firme que había usado en semanas. Me da mucho gusto que llegara. Estaba a punto de firmar unos documentos y quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Saqué la grabadora de mi bolsillo y la puse sobre la mesa como si fuera una granada sin seguro. El licenciado Antonio Herrera
Encendió su cámara y comenzó a grabar. Señora, ¿podría explicarnos qué tipo de documentos le estaban pidiendo firmar y bajo qué circunstancias? Su voz tenía esa autoridad legal que hace temblar a los culpables. Vanessa intentó interrumpir con una risa forzada. Ay, licenciado, creo que hay un malentendido. Nosotros solo estamos ayudando a mi suegra con algunos trámites para su comodidad. Pero su voz sonaba como vidrio rompiéndose. ¿Trámites? Drenia repetí con una sonrisa que sorprendió hasta a mí misma. ¿Llamas trámites a intentar que venda mi casa, entregue todo mi dinero y me vaya a un asilo para que ustedes manejen mi patrimonio? Las palabras salieron de mí como proyectiles certeros. Pablo se levantó bruscamente intentando escapar. Creo que hay un malentendido. Yo solo vine a ofrecer servicios notariales. Pero el licenciado Herrera bloqueó discretamente su camino hacia la puerta. Un momento, colega, le dijo con esa cortesía fría que usan los fiscales. Me gustaría revisar esos documentos que traía preparados. Es parte de una investigación sobre fraudes inmobiliarios que estamos conduciendo. Fue tras entonces cuando decidí jugar mi carta ganadora. Me dirigí a mi recámara y regresé con la caja fuerte que contenía la escritura de la hacienda. La abrí ceremoniosamente frente a todos, disfrutando cada segundo de la confusión creciente en los rostros de mis depredadores. «Miren qué curioso», dije extendiendo la escritura sobre la mesa. Resulta que mi difunto esposo me dejó una pequeña herencia que había olvidado mencionar. Una hacienda de 200 hectáreas con un valor de... Bueno, Rafael, ¿podrías leerles el avalúo actualizado? El licenciado Rafael tomó el documento con una sonrisa que era pura justicia poética. Según el avalúo más reciente, la propiedad tiene un valor de mercado de 42 millones de pesos, más el ganado, maquinaria agrícola y construcciones adicionales. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podían escuchar los latidos de mi corazón. Vanessa se había quedado con la boca abierta como un pez fuera del agua. Matías miraba el documento como si fuera un objeto extraterrestre. 42 millones, repetí saboreando cada palabra. Y pensar que ustedes estaban preocupados por mi pobreza y mi incapacidad para manejar mis finanzas. ¡Qué considerados! Mi voz goteaba sarcasmo como miel amarga. Pablo intentó una última maniobra desesperada. Señora, esto cambia todo. Obviamente necesita asesoría especializada para manejar un patrimonio de esa magnitud. Pero el licenciado Herrera ya estaba tomando fotografías de todos los documentos que había traído. Tiene razón, respondí con una sonrisa radiante. Por eso contraté al licenciado Rafael hace una semana. Él ya está manejando todos mis asuntos legales y financieros. Pero gracias por su preocupación. Vanessa finalmente encontró su voz, aunque sonaba como el graznido de un cuervo herido. Suegra, nosotros no sabíamos. Quiero decir, solo queríamos ayudarla. Sus excusas se desmoronaban como castillos de arena bajo la lluvia. ¿Ayudarme? Swingué levantándome de mi sillón con una dignidad que había olvidado que poseía. ¿Ayudarme vendiendo mi casa sin consultarme? ¿Ayudarme metiéndome en un asilo contra mi voluntad? ¿Ayudarme robándome el control de mi propia vida? Matías finalmente habló, y por primera vez en meses reconocí a mi hijo real en su voz. Mamá, nosotros pensamos que era lo mejor para ti. Había lágrimas en sus ojos, pero ya no sabía si eran de arrepentimiento genuino o de frustración por haber perdido la partida. Lo mejor para mí, repetí suavemente, habría sido que me preguntaran qué quería yo. Lo mejor para mí habría sido que respetaran mis decisiones. Lo mejor para mí habría sido que me siguieran viendo como su madre,
no como un obstáculo para su felicidad. El licenciado Rafael se acercó a mí y puso una mano protectora en mi hombro. Señora Araceli, creo que es momento de que estos señores se retiren. Tenemos suficiente material documentado para proceder legalmente, si es necesario. Pablo prácticamente corrió hacia la puerta, seguido de cerca por Vanessa, quien ya no se molestaba en mantener su máscara de nuera preocupada. Matías se quedó unos segundos más, mirándome con una expresión que no pude descifrar. «Mamá», murmuró, «¿podremos hablar después?» Por primera vez en meses, su pregunta sonaba genuina, sin agenda oculta. Asentí lentamente, pero sin comprometerme a nada. Después de que se fueron, me quedé en mi sala rodeada de mis verdaderos aliados. Raquel, el licenciado Rafael y el licenciado Herrera. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente segura en mi propia casa. 3 meses después, estoy sentada en el portal de mi hacienda, viendo el atardecer pintarse de naranja sobre mis tierras. Matías viene a visitarme una vez por semana, solo, intentando reconstruir la relación que casi destruye por complacer a una mujer que lo veía solo como un medio para obtener riqueza. Vanessa intentó contactarme varias veces, pero sus llamadas van directo al buzón de voz. Dicen que se divorció de Matías cuando se dio cuenta de que yo no era la viuda pobre e indefensa que había imaginado. Ahora ayudo a otras mujeres mayores que enfrentan situaciones similares. Mi casa se ha convertido en un refugio donde pueden venir a contar sus historias y recibir asesoría legal gratuita. Porque aprendí que el silencio puede ser oro, pero la voz alzada en el momento correcto puede ser diamante. A mis 69 años finalmente entendí las últimas palabras de mi esposo. Tenía más de lo que imaginaba y era más fuerte de lo que creía. 6 meses después de aquella tarde que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en la terraza de mi hacienda con una taza de café humeante entre mis manos, viendo cómo el sol se alza sobre mis 200 hectáreas de libertad. El aroma a café recién molido se mezcla con el perfume de las flores de azahar que planté la semana pasada, creando una sinfonía de olores que me recuerda cada mañana por qué valió la pena luchar. La casa principal de la hacienda se ha convertido en algo que jamás imaginé. Un santuario para mujeres como yo. Cada semana recibo cartas, llamadas y visitas de señoras que han escuchado mi historia, y reconocen en ella su propia pesadilla. «Doña Araceli», me dicen con voces temblorosas, «mi nuera también quiere que venda mi casa». «Oh, mi hijo me dice que ya no puedo manejar mi dinero». Ayer llegó Carmen, una viuda de 73 años cuyos hijos habían conseguido que un juez la declarara incapaz para manejar sus bienes. Llegó cargando una maleta pequeña y el peso enorme de la traición familiar. «Señora Araceli», me dijo entre lágrimas, «mis propios hijos me tienen prisionera en mi propia casa. Me quitan mi pensión, no me dejan salir sola, dicen que por mi bien». La senté en la misma mecedora donde yo solía llorar mi soledad. Le serví té de manzanilla en una taza de porcelana fina y le conté mi historia completa. Vi cómo sus ojos se llenaban de esperanza por primera vez en meses. ¿De verdad puedo recuperar el control de mi vida? Swin me preguntó con la voz de una niña perdida que encuentra el camino a casa. «No solo puedes», le respondí tomando sus manos arrugadas entre las mías. «Tienes derecho a hacerlo, y no estás sola en esta lucha». Al día siguiente, el licenciado Rafael revisó su caso y descubrimos que la declaración de incapacidad tenía irregularidades legales que podían revertirse. Carmen ahora sonríe todos los días y sus hijos han tenido que devolver el dinero que habían tomado para protegerlo. Mi historia se corrió como pólvora por toda la región. Periodistas han venido a entrevistarme.
Trabajadores sociales me invitan a dar pláticas y he recibido cartas de lugares tan lejanos como España y Argentina. Su valentía me inspiró a defender mis derechos, escribió una señora desde Madrid. Gracias a su ejemplo, mi familia ya no me trata como si fuera invisible. Me agradeció otra desde Buenos Aires. Pero no todo ha sido fácil. Matías viene a visitarme cada domingo, solo, tratando de reconstruir los puentes que su esposa dinamitó. Las primeras conversaciones fueron torpes, llenas de silencios incómodos y disculpas que sonaban ensayadas. Gradualmente, he visto al niño que conocí reaparecer detrás de los ojos del hombre que había permitido que me traicionaran. «Mamá», me dijo hace 2 semanas mientras caminábamos entre los establos. «No sé cómo pedirte perdón por lo que te hice. Era como si hubiera estado hipnotizado, como si no pudiera ver lo obvio». Sus lágrimas eran genuinas, y por primera vez desde su boda reconocí a mi hijo real. «Mijo», le respondí deteniéndome para mirarlo directamente a los ojos. «El perdón no se pide, se gana, y se gana con acciones, no con palabras». Él asintió solemnemente, entendiendo que la reconciliación sería un proceso largo, que requería paciencia y pruebas constantes de su arrepentimiento. Vanessa, por su parte, desapareció de nuestras vidas tan rápidamente como había llegado. Según me contó Raquel, quien tiene contactos en todos lados, intentó demandar a Matías por la mitad de sus bienes en el divorcio, pero se encontró con que mi hijo había protegido legalmente todo su patrimonio, siguiendo mis consejos. Se fue del pueblo sin decir adiós, probablemente en busca de su siguiente víctima. Pablo, el notario corrupto, perdió su licencia profesional después de que el licenciado Herrera presentó evidencias de su participación en esquemas de fraude contra personas mayores. La grabación de nuestra conversación fue clave para desmantelar una red que había estafado a docenas de ancianos en la región. Raquel sigue siendo mi compañera de aventuras. Ahora vive en una de las casas para empleados de la hacienda, pero no como empleada sino como mi hermana de elección. Juntas administramos el refugio que hemos creado, organizamos talleres sobre derechos de los adultos mayores y planeamos viajes que nunca tuvimos oportunidad de hacer cuando éramos jóvenes. ¿Quién hubiera pensado que a los 70 años íbamos a convertirnos en activistas? Me preguntó ayer mientras revisábamos solicitudes de ayuda legal que habían llegado por correo. Sonreí recordando a la mujer tímida que era hace un año, esa que se conformaba con migajas de atención y que permitía que otros decidieran su destino. El licenciado Rafael se ha convertido en más que mi abogado. Es el director legal de nuestra fundación. Hemos logrado cambiar leyes locales que protegen mejor a los adultos mayores y estamos trabajando con legisladores nacionales para reformas más amplias. Señora Araceli, me dijo en nuestra última reunión, usted ha hecho más por los derechos de los ancianos en 6 meses que muchas organizaciones en décadas. Cada noche, antes de dormir, camino por los jardines de la hacienda y reflexiono sobre el camino recorrido. A veces encuentro cartas que las mujeres que se han quedado aquí dejan en el buzón especial que instalamos bajo el roble más grande. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para recuperar mi dignidad, escribió una. Gracias por demostrarme que el amor propio no tiene fecha de caducidad, decía otra. Mañana llega un grupo de señoras desde Guadalajara que quieren conocer nuestra historia y aprender a crear refugios similares en sus ciudades. El movimiento se está extendiendo como círculos en un estanque, tocando vidas que jamás imaginé poder alcanzar. A mis 70 años he descubierto que la vejez no es el final de la historia, puede ser el comienzo del capítulo más poderoso. He aprendido que la sabiduría acumulada durante décadas
es un arma más poderosa que la juventud y que la dignidad perdida siempre se puede recuperar si tenemos el valor de luchar por ella. Mi nombre es Araceli, tengo 70 años y esta es mi declaración de independencia. Nunca más permitiré que nadie me haga sentir invisible, inútil o descartable. Y si mi historia puede inspirar a una sola mujer a alzar la voz contra el maltrato, entonces cada lágrima, cada traición y cada momento de dolor habrán valido la pena. Porque al final descubrí que tenía razón mi difunto esposo. Yo era más fuerte de lo que creía y tenía mucho más de lo que imaginaba. Solo necesitaba recordar quién era realmente.